Private Wealth Reimagined, how strategy, tax intelligence, and portfolio architecture are evolving to meet the new demands of UH&W clients and family offices. La riqueza global no solo está creciendo, está cambiando. Familias con activos en 3 continentes, herencias que cruzan generaciones, clientes que quieren estructuras fiscales inteligentes, portafolios sofisticados, filantropía con impacto y sobre todo, asesores que entiendan su mundo. Este panel reúne a quienes están transformando el concepto mismo de Private Wealth Management. Hablaremos de estrategias fiscales, estructuras offshore, arte, seguros, planificación hereditaria, inversiones alternativas y tecnología, y de cómo debe ser hoy un verdadero banquero patrimonial, multidisciplinario, con visión global y criterio humano. Porque los grandes patrimonios no buscan productos, buscan soluciones que integren su dinero, su legado y su propósito. Bienvenidos a la nueva frontera de la gestión del patrimonio global. Esto es Private Wealth Reimagined en el Risk Management and Trading Conference 2025, con la distinguida presencia de Alejandro Santoyo, partner de Rich Mueller, Mariana Garza, experta en intermediarios y family offices, Christian Lafiandra, Country Head of Investments and Wealth Solutions de HSBC México, Rodrigo Román, Chief Investment Officer y partner de NSC. Y para moderar esta mesa, Héctor Galindo, director de banca privada de Banamex. Les damos la bienvenida al Risk Management and Trading Conference 2025. Muchas gracias. Gracias a todos, también a los que nos están escuchando online. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, creo que nos tocó, a ver, con mi querido panel, la mesa más divertida, ¿no? Vamos a platicar de cómo ha venido evolucionando las estrategias de inversión, la parte de inteligencia fiscal, la arquitectura de los portafolios de nuestros clientes y todo esto, qué impacto tiene con lo que viene hacia adelante, ¿no? Hay una gran demanda de clientes ultra high que demandan ciertas necesidades y también de los family office. Entonces, si les parece, vamos a ir platicando sobre estos temas y vamos a basarnos en 3 principios o en 3 momentos especiales, ¿no? La primera vamos a hablar de la parte de estrategia, ¿no? De estrategia, cómo ha venido evolucionando la estrategia con los families y con los ultra high. La otra parte vamos a platicar de los productos alternativos, las inversiones alternativas, qué rol juegan en los portafolios de estos clientes y la parte interesante, la parte de la inteligencia fiscal, ¿no? Entonces, si te parece bien, Mariana, iniciamos contigo con la primera parte que iniciábamos de la evolución que ha tenido las inversiones en las estrategias de los portafolios de nuestros clientes. ¿Tú cómo verías el cambio que ha venido de los portafolios tradicionales que todo el mundo conocemos a portafolios multiactivos? ¿Qué nos puedes platicar, Mariana? Claro que sí, Héctor. Muchas gracias. Pues mira, yo me quiero ir un poquito a la historia y que todos pensemos que hubo una época, ¿no? O sea, décadas, en donde el portafolio balanceado, el tradicional 60-40 funcionaba. Funcionaba porque la inflación estaba contenida, la correlación entre estas clases de activos era negativa y te permitía tener una buena diversificación en el portafolio. ¿Qué pasa con el cambio, justamente con este shock geopolítico, cambios en las tendencias de inflación? Pues estas clases de activos llegan en un punto donde sus correlaciones se empiezan a empatar, quizá, y en el 2023 vimos que tuvieron un punto máximo de correlación similar y donde ya el riesgo rendimiento de ambas ya no justificaba, ¿no? O más bien el rendimiento ya no justificaba justamente la contención del portafolio. Entonces, viene aquí una tendencia, un cambio a incluir nuevas clases de activos descorrelacionadas en donde nos ayude justamente a reducir la volatilidad de los portafolios, tratando de contener o de mantener el retorno, ¿no? Al final, el capital. Perfecto. Oye, ahorita que hablabas de correlaciones, también creo que sería muy interesante ver las correlaciones y cómo se ven entre los países de las regiones, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo ves esta parte que Mariana mencionaba en las regiones? Sí, cuando una familia se acerca y dice, oye, tengo esta cantidad de activos después de haber vendido la compañía familiar o de tener una cantidad de dividendos importantes, el ayudarles a hacer su diversificación patrimonial en clases de activos, monedas y regiones es el primer paso que uno siempre debe de dar, siempre acompañado de ver
lo que nosotros llamamos el Investment Policy Statement, que es revisar cuáles son los puntos clave que debe de tener en mente siempre la familia, que es tema fiscal, tema legal, tema de tiempo, tema de responsabilidades. Si hay algún hermano que no puede trabajar por alguna incapacidad motriz o una incapacidad de algún otro tipo, o simplemente porque no les interesa participar y ellos solamente quieren estar recibiendo algún tipo de flujo. Y por último, restricciones únicas. Esa parte de restricciones únicas puede ser desde yo tengo la empresa familiar en México y quiero invertir en el extranjero, o yo no quiero invertir en empresas que vendan alcohol porque va en contra de mi religión. Una vez que tienes eso, te pasas a la parte internacional, que es, ok, con todas las reglas pasadas, ¿cómo voy a diversificar yo mi portafolio? Y aquí es cuando se pone divertido, porque no todas las familias son iguales. Cada traje que estás haciendo es un traje a la medida específico para cada cliente. Y tiene que ser una conversación de ir a venir y al mismo tiempo meterle en la parte matemática para sacar las correlaciones y los rendimientos para que no estamos teniendo los mismos riesgos encimados. Es decir, si la familia vende sombrillas, decir, bueno, tú te beneficias cuando llueve. Vamos a invertir en negocios que se van a beneficiar cuando no está lloviendo. Ese tipo de cosas creo que es súper importante estarlas llevando a cabo. Y la pregunta es, siempre me hacen, ¿dónde empiezo? Ok, Rodrigo, ya me dijiste toda la parte teórica, me diste todos los números, ¿dónde empiezo? Lo que les puedo decir es, hoy en día el promedio de la gente de alto patrimonio que yo he estado siguiendo, que tienen empresas listadas en bolsa o empresas que podrían estar listadas en bolsa, aproximadamente tratan de tener el 70% de su patrimonio líquido invertible en el extranjero y 30% aquí beneficiándose de las altas tasas de interés. Perfecto. Oye, ahorita que te estaba escuchando, se me viene a la mente con Mariana, ¿no? Para cerrar esta parte de la evolución de los portafolios de inversión y entrar al siguiente tema. En los portafolios tienes inversiones tradicionales y no tradicionales. ¿Qué nos puedes platicar de las no tradicionales? Así es, y creo que va muy de la mano con lo que platica Rodrigo, ¿no? Independientemente de apoyar a los family offices y a los clientes a diversificar fuera de México, que también vimos que fue toda una transición, ¿no? Había un home bias impresionante y poco a poco con la innovación de productos, en su momento eran ETFs, fondos mutuos, pues también hemos visto una evolución grande en los alternativos. Y estos son un instrumento que ayuda muchísimo a diversificar con diferentes características, pero cuando tú tienes, y vuelvo al ejemplo del 60-40, cuando tú tienes un portafolio 60-40, reduces en proporción la clase de renta variable y renta fija y aumentas el 30% de activos alternativos en ese portafolio, automáticamente reduces el riesgo y aumentas el rendimiento. Entonces, es importantísimo justamente también tratar de aprovechar nuevas estructuras y nuevas formas de entrar a clases de activos no tradicionales. Otra también muy importante son los digital assets, ¿no? Es una clase de activo nueva, también es diversificador y las nuevas generaciones, incluso en los families, ya vemos que hay families que están incluyendo pues un 5%, están empezando con algo, la verdad, conservador, porque también está en proceso de entender todo el movimiento de esas monedas o de esos activos, pero es importante también ya tener presente que ya es una necesidad tener en el portafolio este tipo de nuevas clases de activo. Muchas gracias, Mariana. Oye, Cristian, con lo que nos acaba de platicar Mariana y Rodrigo, ¿cómo ves esto en México, los alternativos en México? ¿Qué opinión tienes? Mira, yo creo que aquí hay varios temas, ¿no? El mercado alternativo es un mercado complejo, este, que tiene en juego un montón de aristas. O sea, desde el subyacente en la que va a invertir, que decida manejar ese portafolio, la forma en la que va a estructurar el vehículo en el cual va a invitar a participar a un cliente, esa forma, y Mariana es una experta en esto, tiene que ver con temas fiscales, con temas regulatorios. Entonces, yo creo que el sector de alternativos en México es un sector que hay que, incluso desde la banca, continuar apoyando e impulsando. Y cuando digo impulsando me refiero a estar abiertos nosotros a tener las conversaciones y buscar cómo listar y cómo ofrecer. Eh, cuando apagué, ¿no? Ahí está. Cuando,
cuando alguien necesita listar un instrumento alternativo, perdón, y nos vienen a ver, incluso nos vienen a ver para todo, a veces para prestarle dentro de la estrategia de inversión, a veces para ver si nosotros se lo podemos ofrecer a nuestros clientes, a veces para estructurarles la colocación. Eh, y yo creo que es un mercado que está encontrando la forma en el mundo, pero en México más todavía, de hacérselo llegar a los clientes de la forma más eficiente. Y ahí hay retos para el que estructura, hay retos para el que lo va a ofrecer y hay retos regulatorios, ¿no? De hecho, México está empezando a avanzar en ese sentido. Ahora tuvimos nuevas novedades con temas de hedge funds. Entonces, creo que cuando pensamos en todo esto tenemos que pensar en que primero son instrumentos que ayudan al desarrollo del país, dinero, ¿no? Eh, y segundo, encontrar los vehículos y los canales más eficientes para darle transparencia a toda esa operación. Y para cerrar con el comentario que hacía Mariana de Digital Assets, que es otro tema que acá también tenemos que ayudar a que evolucione desde todas esas perspectivas, fiscales, regulatorias, prácticas de venta, estructuración, etcétera. Coincido, o sea, nosotros desde hace años empezamos a ver cómo la respuesta ante los digital assets empezó a cambiar. Yo cuando daba charlas acá hace 10 años, venía alguien a preguntarte por el Bitcoin y le decías, no, ese es un juego para tu hijo, ¿no? No te metas en ese. Pues hoy no puedes contestar lo mismo, ¿no? Y hoy ya empezás a ver que incluso los grandes jugadores empiezan a decir, oye, tiene que haber un poco de esto acá. Y empezaron con el 1%, pues seguís yendo a los foros globales y es el 3%, ahora Mariana acaba de decir el 5%, ¿no? Entonces, no se sorprendan, ¿no? Que todo eso va a empezar a formar hacia adelante una parte medular de un portafolio multiactivo, yo creo que en los portafolios de casi cualquiera de los clientes. Claro. Oye, con lo que acabas de decir, regreso contigo, Rodrigo. Con los alternativos, los vehículos semilíquidos, ¿qué nos puedes comentar? Mira, generar un portafolio de alternativos es mucho más complicado de lo que la gente cree. A mí me ha pasado que estoy en algún comité familiar y de repente te dicen, oye, ya tenemos el 30% de exposición a alternativos. Dice, ¿de exposición o de compromisos? Porque la manera en la que te van llamando el capital no es uniforme, no es como yo voy y tengo 100 pesos y de esos compro 30 en Apple y mañana ya están en mi cuenta. En alternativos firmo el contrato y en 2, 3, 4, 5 o hasta 6 años lo tengo y mi exposición nunca va a ser del 100% porque uno ya me regresó algo de dinero mientras les fui pagando por las llamadas de capital. Entonces se vuelve muy complicado el manejar toda la parte de tener esta diversificación de alternativos desde cero. Hay familias que lo han hecho muy bien, instituciones, tesorerías y demás. Pero los que de repente se encuentran en una posición y dicen, "Oye, quiero incrementar", les funciona muy bien. Un ejemplo muy claro y es una realidad. Hace 2 semanas un cliente me dice, oye, me van a pagar unos edificios que yo tengo en España, ya no quiero tener más riesgo bienes raíces, tengo mi empresa, que es una empresa muy importante, ya no quiero más empresas públicas, pero necesito flujo para pagar algunos gastos. ¿Cómo le podemos hacer? El uso de vehículos semilíquidos nos permite diversificarnos de mercados públicos, nos permite diversificarnos de bienes raíces y meternos al mercado de crédito privado, que era lo que él estaba buscando, pero de una manera súper rápida. Entonces, ese beneficio de, oye, te puedo llamar en 3 meses o en 6 meses en 100% de lo que tú me estás pidiendo y te lo puedo regresar también en 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo de las condiciones que tú acuerdes, te permite generar esta cascada de pagos que en inglés muchos le llaman el Daily Model de una manera súper eficiente. Entonces, sin duda vamos a ver cómo continúan creciendo, cómo las bancas privadas los van a seguir ofreciendo y cómo los clientes los continúan adoptando porque si los usas bien, son una excelente herramienta. Muchas gracias. Mariana, regreso contigo. Todo eso que estamos platicando de alternativos, ¿cómo lo verías en el mundo y la parte democrática de los alternativos? Pues mira, mucho tiene que ver con lo que está platicando Rodrigo de los evergreen o semilíquidos. Y los alternativos han tenido una evolución. Realmente los tradicionales drawdown funds, que son los fondos que venía platicando Rodrigo, que te van haciendo llamados de capital, que tienen una curva J muy pronunciada, que el horizonte de inversión es entre 7 y 10 años. Pues vemos que por las características, el primer cliente al que se le ofrece es el cliente institucional. El cliente institucional como un aumento que tiene la posibilidad de invertir por un largo tiempo sin la necesidad de la liquidez.
Entonces, justamente este ejemplo que decía Rodrigo del Yale Model, se los voy a platicar y es muy interesante. Los endowments como Yale y como Harvard empiezan en los 90s a invertir en alternativos con un 15%, diciendo, a ver, vamos a ir empezando a abrir, ¿no? Esta clase de activo en 15%, y como dice Rodrigo, lo que ellos van logrando en el tiempo es un programa de alternativos, que con lo que van recibiendo de los fondos que están llegando a término, van haciendo nuevos compromisos en nuevos fondos, nuevos vintages. Vintages se le llama, ¿no?, al año en el que nace el fondo. Y también con eso van logrando tener una exposición continua en algún manager o en algún fondo que ya vieron que es consistente, que tiene buenos rendimientos, pero también tomando oportunidades en nuevos, ¿no? Entonces, llegar a ese programa toma muchísimo tiempo. Hoy en día, tanto en Yale como Harvard, tienen arriba del 75% de su portafolio en activos alternativos. Este tipo de clientes se dan cuenta que el sacrificar la liquidez, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Son características muy peculiares, pero sacrificar esa liquidez les ha permeado en el tiempo con un mejor retorno y un menor riesgo en el portafolio completo. Entonces, ¿qué pasa vamos a seguirnos con los family offices ultra high y luego con el individuo, ¿no? El family office, por los montos mínimos que también exigen estos fondos, pues sí, muchos pueden participar, pero muchos otros se quedan fuera, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues algunas instituciones y algunos asesores crean feeder funds. Estos feeder funds van juntando tickets de clientes que quieren participar en alternativos, llegando al monto mínimo para participar en estos fondos tradicionales. ¿Okay? Entonces ya se vuelve el cliente del manager o del fondo uno solo, y dentro el asesor puede controlar el llamado de capital dependiendo de cuando el fondo lo vaya haciendo y las distribuciones. No es un vehículo que ayuda, es como el primer paso en donde clientes más chicos empiezan a participar, pero no es suficiente, ¿no? Porque estos feeders los hacen los managers, los hacen unos asesores, pero no es suficiente, porque incluso, pues a veces los montos mínimos tampoco llegas a todos los clientes que quieren entrar a esa clase de activo. Entonces, desde el 2010, Partners Group lanzó el primer vehículo para dar acceso con montos más chicos en esta estructura que todavía no le llamaban Evergreen, fue como el inicio, porque el fondo como tal de Evergreen ya nace con Blackstone cuando en 2017 lanza el BWIC, que es la estructura de un BDC, es una Business Development Company, en donde puede ser listada, ¿no?, bajo el 1940 Act, o puede ser no listada, y ahí es donde ya le dan entrada a clientes que no pueden acceder de otra manera, con montos mucho más chicos, y de hecho han evolucionado tanto que han ido bajando los montos mínimos, ¿no? Quizá en unos eran $250,000, algunos ya puedes entrar con $10,000. Entonces, lo van haciendo más accesible. Hoy en día hay más de 500 fondos semilíquidos en el mercado, con alrededor de 400 billion de activos bajo administración, considerando que los activos alternativos en general, pues están como cerraron el año pasado en 13 trillion. Entonces, pues empiezan ya a representar, ¿no?, una parte importante, y creo que el challenge es también. Pueden haber 500, pero la selección del manager, aún siendo un fondo donde podemos tener, como decía Rodrigo, más flexibilidad en cuanto a que puedes tener un hard o un lock-up period de un año, pero también tienes ventanas de liquidez mensual o trimestral, donde ya no tienes una curva J, porque en cuanto tú entras ya te diversificaste, ¿no? Estas diferencias con los tradicionales es importante, pero no dejemos de considerar el manager, porque no necesariamente el producto es el que queremos, ¿no? Y el boom lo hemos visto con el private credit, ¿no? Vimos que siempre, cuando vemos la gráfica del crecimiento de los activos alternativos, normalmente lo más grande es private equity, ¿no? Desde el 2017 vemos cómo ha habido un crecimiento y vemos un switch, ¿no? Cuando hay más apetito por venture capital, por buyouts o por growth. Vemos real estate, que normalmente es como los clientes lo buscan como para tener flujos y diversificación, pero private credit lleva unos cuantos años desde que las tasas estuvieron en sus máximos, generando mayor apetito. Y sí vemos que hoy representan importante. Todo el mundo quiere sacar su fondo de private credit, hay que tener cuidado, ¿no? Y sí tratar de hacer una buena selección. Sí, gracias, Mariana. Oigan, los que están aquí en el foro y los que están online,
la pregunta que al final a lo mejor les voy a hacer es, ¿cómo están estructurados sus portafolios? O a ver si la teoría con la práctica hace match, ¿no? Eh, Oye, Cristian, regreso contigo. Todo eso que estamos platicando de alternativos, ¿qué rol juegan las instituciones financieras, los bancos? Mira, yo creo que lo comentábamos hace un rato, eh, tienen que jugar un rol activo en este sentido para incentivar que este mercado crezca. Mariana hablaba de los managers recién, ¿no? O sea, al final del día, tú como banco, para un instrumento alternativo, puedes hacer todo. O sea, puedes desde construirlo tú, e invertirlo tú y venderlo tú, hasta solo ofrecerlo, hasta participar en una etapa. Este, yo creo que hoy por hoy eh, ofrecer, o sea, nosotros poder ayudar en la oferta de esos instrumentos da mayor certidumbre y facilidad en la colocación. Si al final del día hay una compañía, una empresa, un fondo, quien sea, ¿no? Que construye un instrumento o lista un instrumento de este tipo, pues al final que tengas 4, 5, 6, 10 entidades financieras que obviamente han revisado qué hay ahí atrás, cómo está construido otro texto, quién es el que va a invertir, en qué dice que va a invertir, porque si no, no lo va a salir a ofrecer a los clientes, por más que la oferta sea bajo ejecución. Al final, nos interesa que las cosas que se hagan sean bien. Entonces, yo creo que es nuestra responsabilidad acompañar en ese sentido, y también abrir puertas y conversaciones incluso a nivel regulatorio, ¿no? Porque creo que la base de todo esto es, si las cosas se estructuran bien, se hacen bien, se invierte en lo que se dice que se va a invertir, habitualmente además son cosas tangibles para la sociedad, no son cosas etéreas. Eh, entonces, como consecuencia, terminás contribuyendo al desarrollo de la sociedad y del país, que al final, en gran medida, es parte de la gran responsabilidad que la industria financiera tiene en un país, ¿no? Entonces, yo creo que nuestro rol ahí es dependiendo el papel que nos toque jugar, acompañar, apoyar y educar también a nuestros clientes en el conocimiento de algo que hoy es desconocido y poder hacerlos bien conscientes de cuáles son los pros, los contras, cuáles son los riesgos. Y hace un rato Rodrigo hablaba de los portafolios, ¿no? De cómo están. Yo creo que no hay nada más importante que darle a cada quien lo que necesita y explicarle y entenderlo muy bien. Porque si alguien va a venir y me va a decir que quiere poner el dinero acá, pero que igual en 3 meses lo necesita y que además esto es todo lo que tiene, pues no es un producto de ese tipo, ¿no? Porque lo van a llamar en 6 meses y no solo no le van a devolver el dinero, le van a pedir que ponga la otra parte a la que se comprometió. Entonces, yo creo que en ese sentido, esa parte de la educación para, como consecuencia, poder seguir bajando los tickets y democratizar este tipo de inversiones con el tiempo, es un papel que las entidades pueden jugar y deben jugar activamente. Perfecto. Hoy con eso me das la pauta para ir cerrando esta parte de alternativos, pero tienes toda la razón. El tema del manejo del efectivo. Y quiero regresar contigo, Rodrigo, ¿no? O sea, cómo manejamos adecuadamente el efectivo, sobre todo cuando tienes compromisos de capital en alternativos. Este es un proceso bien complicado, te soy honesto, y lo que tenemos que hacer, número uno, es nunca poner en riesgo el quedar con un incumplimiento, porque las multas que podemos recibir o las diluciones de capital pueden ser muy altas, pero a la vez tenemos que jugar con el otro extremo, que es no poner en riesgo de estar desinvertidos. Y entonces tenerlo en un money market que me esté generando muy poquito, o en una cuenta de efectivo que apenas me esté generando porque lo tengo que tener disponible. Ese proceso donde uno va analizando año con año qué cantidad de capital me van a ir llamando y hacer un estimado es algo que sí o sí se tiene que hacer. Nunca le vas a atinar porque nunca sabes cuándo va a haber una buena oportunidad o cuándo sale Trump con una cartulina gigante a decir que todas las cosas chinas te van a costar el triple y entonces el mercado privado se para y 3 meses no te están llamando capital. Pero sí tienes que tener un estimado para decir, bueno, entre sí, 10% este trimestre y más o menos empezar a jugar con él. Lo demás, invertirlo de una manera que nos esté dando, de cierta manera, el mismo riesgo, es decir, tener la exposición a ese mercado, tener la exposición a ese tipo de industrias, para que yo a la hora de que pueda comparar y tal cual se hace con un
public market equivalent, es decir, si yo invertí en el fondo y se lo hubiera metido al Standard & Poor's, se lo hubiera metido al ACWI, se lo hubiera metido a la Bolsa de México contra el IPC, ¿cómo me hubiera ido? Entonces, este manejo de tener la exposición al mercado público y poco a poco hacer la transición a deuda para que esta deuda me pague los compromisos de capital es algo bastante más complejo de lo que suena. Suena muy fácil, pues voy desacelerando el coche, freno y luego vuelvo a acelerar, pero no lo es. Entonces, tener, número uno, una conversación clara para que las personas que son dueñas del capital estén bien enteradas de qué es lo que está pasando. Eso es lo más importante. Todos los aquí presentes tenemos esa responsabilidad fiduciaria de hacer lo correcto por el cliente. Y en segundo, jugar con los números y las correlaciones y toda la parte matemática que nos permita hacer esa aceleración y desaceleración con la menor fricción posible. Y aquí lo digo como chiste, como en física cuando estábamos en la escuela, que dicen, "No, en un mundo sin fricción debemos de buscar llegar ahí. No lo vamos a hacer, pero tender a llegar ahí". Muchas gracias. Bueno, si se dan cuenta, hasta el momento estamos platicando de la evolución en la estrategia de portafolios de inversión. También hablamos de alternativos y el rol que juega, ¿no? Y sí, yo también coincido con ustedes. Definitivamente el cliente tiene que saber perfectamente dónde está invertido, qué está invertido. Y como bien decía Rodrigo, es una responsabilidad fiduciaria de todos los que estamos sirviendo a los clientes en sus portafolios, ¿no? Pero me gustaría dar paso a la tercera parte, donde vamos a hablar de la parte de la inteligencia fiscal, ¿no? Y vamos contigo, Alejandro, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas tanto la parte de capitales, cómo ha venido evolucionando tanto en México como en Estados Unidos, y la parte de deudas? No sé si puedes englobar los dos, que nos platiques un poco. Y mira, el tratamiento fiscal que tienen que considerar los inversionistas mexicanos, ya sea para capitales o deuda, la realidad es que no ha cambiado, ha sido el mismo por mucho para. Vemos que el cambio más reciente que hubo fue cuando se eliminó la exención que había en las ganancias de capital por ventas en bolsa y se sustituyó por un 10%. Ese ha sido el cambio más relevante. Hablando de esta tasa del 10%, pues cabe mencionar que esa aplica cuando tú estás vendiendo acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores o también cuando estás vendiendo las acciones fuera de México y lo estás vendiendo en una bolsa. Tú puedes estar vendiendo acciones de Apple en Nueva York. No necesitas traerlas ni haberlas adquirido a través del SIC para poder acceder a la tasa del 10%. Entonces, siempre me gusta hablar de esto porque es la tasa más eficiente que hay en el mundo tributario para una persona física, ¿no? No puede haber nada mejor para ti que tener ganancia en ventas de acciones en bolsa. Por otro lado, si tú tienes acciones extranjeras que te están pagando dividendo, fiscalmente es la peor inversión que puedes tener, porque fiscalmente vas a tener que pagar aproximadamente el 44% de impuestos sobre esos dividendos. Solamente cuando tienes dividendos de acciones extranjeras. Si los dividendos son de acciones mexicanas, no tienes esta carga. No pagas más del 35, pero no llegas al 44. En deuda, lo que generalmente sucede, y me sucede yo creo que todos los años, los clientes me hablan por ahí del mes de marzo y me dicen, oye, fíjate que mi contador me está diciendo que tengo que pagar un dineral de impuesto, que porque la ganancia cambiaria, por favor, dime cómo le hago para no pagar. Y digo, mira, primero me hubieras buscado en noviembre, ¿no? Pues ya en marzo ya no podemos hacer gran cosa. Pero generalmente un tip que creo, y volviendo a la pregunta que les hiciste, es qué podemos hacer los banqueros, los que son banqueros, qué podemos hacer es, si bien no estás en la posición de estar dando asesoría fiscal a tus clientes, creo que hay ciertos tips que todo mundo debería conocer y decirles, a ver, si tú estás invirtiendo en deuda en una divisa, vas a tener fluctuación cambiaria, aunque no la vendas, aunque el título bueno, voy al caso extremo. Tú puedes ir comprar, no sé, $100,000 en billetes, guardarlos en tu cajón, pasar así todo el año, y si hubo un movimiento de tipo de cambio, al final tienes obligación de pagar impuestos. No obstante, ahí siguen los $100,000 en tu cajón. Mucha gente no lo sabe. Entonces se llevan la sorpresa de, oye, ¿cómo es posible? Si es posible. Entonces, ¿cómo puedes mitigar eso? Pues en lugar de que compres los bonos en directo, sé que financieramente a lo mejor no es lo mismo, pero tal vez invertir en ETFs que a su vez invierten en deuda. Entonces, este porcentaje que tienes de deuda, que ahora entiendo, ahora ya es mucho menor que lo que se invertía anteriormente, en lugar de tener bonos en directo en divisas, mejor tenerlos a través de ETF. Oye, y aprovechando el comentario de los ETFs,
los UCITS todavía tienen algo particular cuando acumulan, ¿no? Creo que ahí, como tú bien dices, no es que demos asesoría, pero Pero pues sí podemos ayudar a que el impacto sea el menor, ¿no? yo te diría que cuando estás hablando con un cliente de Capitalia, lo primero que le tienes que decir es, así empieza mi plática cuando estoy hablando de lo fiscal. Mira, primero, si tienes acciones americanas en tu portafolio, estás expuesto al impuesto a las herencias de Estados Unidos. Y cuando fallezca, tus deudos van a tener que pagar 40% del valor de mercado de todas las acciones americanas que tengas en tu portafolio. Primer problema. Segundo problema, si estás invirtiendo en esas acciones y te pagan dividendos, vas a estar pagando 44% de impuesto. No es muy eficiente. ¿Cómo podemos mitigar eso? Te vas a comprar un UCIT, que es una especie de ETF, que en lugar de pagar los dividendos, los acumula. Me quito ese problema del 44%. Pero además son emitidos por sociedades o irlandesas o de Luxemburgo. Por lo tanto, cuando yo llegue a fallecer, no se va a tener que pagar el impuesto a las herencias. Eso, creo yo, no es dar asesoría fiscal, pero darle un guidance a tu cliente de por dónde se tiene que conducir. Y lo más eficiente posible. Totalmente. Cristian, ¿por qué no nos platicas cómo optimizamos los portafolios con lo que Mariana y Alejandro nos acaban de platicar en los portafolios de nuestros clientes? Mira, yo creo que en ese sentido, y creo que Alejandro ha sido un muy buen comentario, ¿no? O sea, en el momento que uno desde México tiene comprados dólares en distintos instrumentos, eh, te preocupas cuando ganaste mucho, ¿no? Y te van a buscar y ahora cómo no pago, ¿no? Entonces, lo primero que le sugeriría a todos es que si tienen un asset class en su portafolio que está performing realmente bien, hablen con su fiscalista, porque en los que pierdas no vas a tener tanto tema, ¿no? De hecho, hasta te van a poder ayudar. Entonces, aunque no sepas mucho, ¿y por qué? Porque estas tendencias suceden. O sea, sucede con el peso y con el dólar. Sucede en México durante todo el año pasado y el anterior, por ejemplo, cuando teníamos tasas altísimas y teníamos ya una inflación más moderada y entonces la diferencia con la tasa real y que después de los 100,000 pesos de intereses en deuda, pero claro, resulta que con la situación que había, llegabas a esos montos con una inversión de 2 millones de pesos. Impuestos que en una época eran para gente muy rica, de repente, por esos diferenciales que suceden, empezaron a ser para cualquiera. Entonces, creo que sí es importante estar pendiente. Como decía Alejandro, evidentemente nosotros como bancos no vamos a dar asesoría fiscal y tenemos que conocer cuál es el tratamiento de los distintos productos, y podemos también sugerir cuándo hay que consultar a quién. Y para finalizar con la parte de optimización de los portafolios, creo que hablaron de temas del vehículo, ¿no? Al final, si es una acción en directo, si es un fondo de inversión, si es un ETF, si es un UCITS. Yo creo que hay un layer todavía un poco arriba incluso que tiene que ver con este, cómo hacerlo, ¿no? Si hacerlo como persona, si hacerlo como fideicomiso, si hacerlo desde una empresa. Después tenés el otro layer que es, oye, esto lo puedo comprar en directo, lo puedo comprar que me lo gestione un tercero o lo puedo comprar a través de un seguro, ¿no? Y los productos tipo Unit Links y todo este tipo de cosas en los últimos años, por todo el tratamiento fiscal beneficioso que tienen y que además es un producto totalmente transparente, entendible, asumido por el mercado, tanto por los clientes como por los reguladores. O sea, porque al final del día lo que vos querés en la parte fiscal es que te vaya bien y no tener una controversia y una disputa que por ahí en 10 años la ganás, pero lo que te interesa es ahorrar el dinero hoy, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante para nuestros clientes revisar ese layer, ¿no? O sea, estoy a través de un seguro, estoy a través de una inversión en directo, estoy a través de un portafolio gestionado, ¿cómo lo estoy haciendo? Y ya después ahí llegás al nivel de detalle de decir, bueno, y ahora decidí esto, decidí esto y decidí esto, pues, ¿cuál es específicamente la forma de acceder al instrumento o al mercado que yo quiero llegar, ¿no? Entonces, creo que hay diferentes capas en las que podemos participar asesorando, en algunas más, en otras menos, pero hoy por hoy todos trabajamos muy de cerca con expertos y especialistas fiscales. De hecho, como bancos, ponemos a disposición de nuestros clientes nosotros mismos las pláticas con los fiscalistas para que las puedan tener, disfrutar y al final que puedan invertir de la forma más inteligente y que más se adapta a la situación personal o familiar de cada uno. Claro.
Oye, no, sin duda tenemos que ir de la mano tanto los usuarios financieros con la parte fiscal y eso es mucho rol del Family Office, ¿no? Que ahí engloba todo, ¿no? Tal cual. Pero Rodrigo, tú eres experto en cálculos. Lo que se me viene a la mente es cómo calcular el rendimiento adecuado del portafolio por la parte fiscal antes y después de impuestos. Eso es algo súper importante porque el mismo ejemplo que les he platicado hace ratito de esta persona que nos estaba diciendo, oye, yo necesito flujos. Sí, solo quiero que sepas que parte de estos flujos van a tener que pagar una tasa impositiva mucho más alta al 10% que tú tienes en el. Entonces, si yo me voy a un private equity que está en el extranjero y va a tener un muy buen rendimiento, tenemos que tener en cuenta la parte de, mientras me va llevando el capital, voy a estar desinvertido en algunas ocasiones y entonces no voy a estar eficientizado de ese lado. Y por la otra parte, no voy a tener la eficiencia fiscal. Entonces, tenemos que hacer el cálculo correcto de volatilidad después de impuestos, no volatilidad antes de impuestos y rendimientos después de impuestos. Y esto nos lleva a que realmente nuestro portafolio no puede ser igual al de un fondo de pensiones internacional o no puede ser igual al de un endowment de Estados Unidos que tienen demasiada exposición a los mercados alternativos. ¿Por qué? Porque el rendimiento después de impuestos promedio que recibimos 10% versus la otra tasa que vamos a pagar, nos cambia muchísimo la parte matemática. Entonces, generalmente empiezas a tender a tener un poquito más de productos públicos como persona física fiscal mexicana versus lo que son estos fondos de pensiones o estos endowments. Ese cálculo es algo que siempre tenemos que hacer y muchísimas veces a los clientes se les olvida. Por eso, como dicen aquí, hay que estar súper cerca porque llega al final del año y se nos fue súper bien, pero sí, compadre, pero hay que pasar a la siguiente ventanilla a pagar y a nadie le gusta. Entonces, después de impuestos, ¿cuánto es el rendimiento que yo tengo en mi bolsillo? Eso siempre hay que tomarlo en cuenta antes de invertir y a la hora de hacer el numerito. Y totalmente de acuerdo. Antes de cerrar esta parte de inteligencia fiscal, Alejandro, me gustaría que nos platicaras lo más ampliamente y claramente posible sobre un tema que de pronto en México se vuelve muy relevante, que es el tema de las herencias, ¿no? El impuesto, la parte de Estados Unidos con México, la relación, tener una inversión en México y que de pronto tienes, ahorita lo mencionabas, en el extranjero, beneficios de tenerlo en México. Ojalá nos puedas aclarar todas esas dudas que desde que yo recuerdo tenemos mucho tiempo platicando de esto, ¿no? Claro que sí. Mira, la regla general es, en México, las herencias, quien recibe una herencia está exento, no tiene que pagar impuestos. No importa que quien te haya heredado sea tu familiar o un amigo, no importa. Y tampoco hay límite. Te pueden heredar, le caes muy bien al ingeniero y te hereda todo Grupo Carso, perfecto, gracias, no pagas impuestos. Con los donativos es diferente. Los donativos, quien recibe un donativo está exento en la medida que te lo dé tus padres, tus abuelos o tus hijos o tu esposa, donativos entre cónyuges. Y tampoco hay límite. Pero yo no puedo donarle a mi hermano de una forma fiscalmente eficiente. Él tendría que pagar 35% sobre todo lo que le doy. Y siempre ha funcionado así. El único supuesto en donde sí te tienes que preocupar es cuando vas a heredar, tú siendo mexicano, tú vas a heredar acciones de una sociedad mexicana, bursátil o privada, o inmuebles ubicados en México en favor de un heredero que no es residente fiscal mexicano. Ojo, estas familias que tienen a los hijos que se van a vivir a estudiar a España y deciden quedarse allá, o que se van a estudiar a Estados Unidos y se quedan allá, dejan de pagar impuestos en México. Si heredan uno de esos activos, tienen que pagar 25% sobre el valor de mercado al momento de la herencia, pero solamente en la herencia, no en donación. Entonces, si el patriarca ya está en cierta edad y dice, ya puedo empezar a deshacerme de algunos activos, los primeros que se tiene que deshacer son acciones mexicanas, inmuebles mexicanos, en favor de sus hijos que no viven en México. Es algo bien importante. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de impuesto a las herencias en Estados Unidos? En Estados Unidos existe la obligación para cualquier extranjero de pagar impuesto en México, en Estados Unidos, cuando recibe como herencia acciones de una sociedad americana, privada o bursátil, o recibe como herencia inmuebles ubicados en Estados Unidos. Entonces, esas historias que dicen, oye, voy a comprar mi inmueble en Miami, en Nueva York,
y ni tengo un compadre que lo hizo a través de una LLC, puso la LLC y compró el inmueble. Grave error, porque la LLC es una empresa. Si tú falleces teniendo acciones de una LLC, tienes que pagar el 40% de impuesto del valor de qué? Del inmueble que tienes en Nueva York. No lo debes hacer. Oye, ¿qué pasa cuando no lo quiero heredar? Lo voy a regalar. Voy a dárselo a mis hijos antes de que vaya a fallecer. Los donativos de inmuebles en Estados Unidos en favor de extranjeros o de americanos también causa el mismo impuesto, que también es del 40%. Entonces, el impuesto de herencias y de donativos va muy aparejado, como que la idea es, oye, si vas a pagar mi impuesto cuando vaya a fallecer, pues lo que no quiero es que un segundo antes digas, te lo regalo. Entonces, también los donativos están grabados al 40%. Pero eso es siempre y cuando tengas activos americanos. Y tú, volviendo al caso de los UCITS, si tú tienes este tipo de inversiones a través de vehículos europeos, no tienes problema. Y tú tienes un seguro de vida y el seguro de vida con componente de inversión tiene activos americanos subyacentes, no pasa nada, porque cuando fallece, lo que se le paga a tus deudos es una indemnización de un seguro. Ojo, en la medida en que la aseguradora sea mexicana y la aseguradora es extranjera, es un problema. Alejandro, y a ver, permíteme hacerte otra pregunta más personal. ¿Crees que para México toda esta parte de herencias vaya a cambiar en el corto plazo, mediano plazo? ¿Qué opinión tienes? Pues mira, en febrero hubo un intento de un diputado, y lo voy a decir, del Partido Verde, que siempre son los que están insistiendo, tanto el Movimiento Ciudadano como Verde, son los que siempre están insistiendo en imponer el impuesto a la ferencia. Afortunadamente no ha tenido ningún tipo de tracción en el poder legislativo, se presenta ante la Cámara de Diputados y ni siquiera se somete a votación. No hemos tenido nunca una votación en donde perdió el que estaba queriendo traer un impuesto a las derechas. Y en esta última ocasión, lo que estaban pretendiendo es no quitar la exención a las herencias y los donativos, sino toparla. Tú podías heredar o donar hasta 15 millones de pesos y seguías sin la obligación de pagar impuestos. Pero si te ibas por arriba del 15, entonces ya tenías que pagar el 35%. No vemos, digamos que dependiendo la situación, pero incluso a la fecha el gobierno federal requiere de muchos recursos para hacerse cargo de todas las obligaciones que tiene, entre otras las sociales, y no se ve ningún apetito por parte del gobierno, ya no digas de imponer un impuesto a las herencias, de modificar ningún impuesto. Llevamos, este es el segundo sexenio, sin ninguna modificación que incremente la carga fiscal. Entonces, no nada más por herencias no vemos que vaya a suceder en el corto plazo, sino de ningún otro tipo de impuesto. Muchas gracias, Alejandro. Antes de continuar, por si hay alguna pregunta, sí me gustaría que platiquemos muy rápido de cómo tienen sus portafolios de inversión. Ahorita que lo escuchaba, la verdad es que sí tengo curiosidad. Entonces, Mariana, ¿cómo está tu portafolio? ¿Cómo lo tienes construido? No me juzguen. 100% en alternativos. Oye, mi esposo tiene la parte líquida, el 60-40 lo tiene él y yo soy la que arriesgo en alternativas de largo plazo, estabilidad, entonces ahí tenemos en conjunto una dinámica así, ¿no? Donde yo trato de hacer el ahorro de largo plazo en este tipo de instrumentos y mi esposo en el 60-40 con esos requerimientos de liquidez familiares. Qué padre que lo digas así. No te voy a presentar a mi esposa. No, no, es broma. Oye, muchas gracias. Alejandro, ¿cómo está tu portafolio? Yo, sin ser especialista, yo nada más soy fiscalista. Yo digo, la tercera parte la tengo en private equity o en alternativos, una tercera parte lo tengo en bursátil, generalmente todo en capital, y otra tercera parte en real estate. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Cristian, Yo tratando de pagar la tarjeta en el Walmart, viendo, no, yo creo que es importante, en mi caso hay una mezcla entre una proporción relevante de real estate apalancada con deuda. Creo que esto también tiene mucho que ver con el ciclo de vida, la edad y la facilidad del acceso a crédito. En nuestro caso, en el tuyo y en el mío, tenemos un acceso a crédito por las entidades que si no lo aprovechases estás tirando tu vida. O sea, si te quieres autosubir el sueldo es lo que tienes que hacer. oye, Mariana dijo que no íbamos a juzgar.
¿Eh? Yo no tengo créditos. No, sí. Entonces hay una parte de real estate, hay una parte en vehículos de aseguradoras, que tienen que ver más y no necesariamente en México. En lo personal también yo tuve y tengo mucha familia en España, entonces también estoy bastante expuesto a la regulación de allá. Este, y otra parte aprovechando tasas mexicanas y alguna pequeña parte en activo tipo acciones o más líquidos, pero gestionados de forma tal porque la realidad es que eh, uno muchas veces no tiene el tiempo de gestionar su propio portafolio. Y entonces después de perderte varias cosas y las restricciones incluso que tenemos en muchos casos, optas por volver a cosas un poco más simples, ¿no? Y que no tenga, que estén invertidos donde tú quieras que estén invertidos, pero puedes estar Exacto, muchas gracias. Rodrigo, Yo tengo una diversificación 50% en negocios, 50% en la bolsa. Por mi edad, me veo más castoreado de lo que estoy, ¿no? Tengo una capacidad de invertir en mayor riesgo que la mayoría de la gente. perfecto. Bueno, yo les voy a confesar cómo lo tengo y también mi esposa tiene un negocio y el riesgo lo pone 100% en su negocio y todo lo que asumimos ahí. El resto sí lo tenemos 100% en equity, 100%, y algo que, sobre todo en UCIT, ¿no? UCIT, y mi parte de liquidez la tengo en el Standard Poor's. No, o sea, no. Mi liquidez es Standard Poor's, compro UCIT, alguna en SIC, y la parte, desde luego, tener alguna parte inmobiliaria y la parte del negocio, ¿no? Donde, y como bien dices, es complicado de pronto como somos empleados bancarios, tenemos ciertas restricciones, pero de mediano plazo espero que el mercado baje para tomar más utilidad, para tomar más posiciones. Oye, muchas gracias al panel por esta parte. Me gustaría preguntar si hay alguna preguntas aquí en el foro o gracias. Y que solamente nos pasaron una pregunta y que es para los 5, en función de lo que tienen que hacer ustedes como profesionales para alinear estos portafolios, para alinear la visión de inversión, del manejo, sea en líquidos o en activos, con la familia, porque finalmente pues hay quienes tenemos que satisfacer con el portafolio que vamos a armar. ¿Cómo alinear la visión de la familia a la propuesta del manejo de los activos? Entonces, y Cuando te refieres a la familia propia o a la familia que no, estamos? más bien a la familia dueña Al cliente. del wealth. Pues mira, por lo menos de mi lado, que es precisamente lo que yo hago, el primer paso es hacer un análisis extensivo y una radiografía de cómo están ellos invertidos hoy en día, pero principalmente en aquellos activos que no quieren tocar, como son el negocio familiar, muchas propiedades que ya sea por cariño o simplemente porque el señor o la señora le quieren heredar a sus nietos. Entonces tienes esos activos inamovibles que son los que tú no puedes gestionar desde este lado como asesor. Le puedes decir que haga ciertas coberturas, que tenga X o Y, pero esas decisiones van mucho más allá de lo financiero y son personales. En el 80% de los casos no te van a hacer caso y van a terminar haciendo lo que quieran y está bien, te contratan para que muevas la otra parte. Y ahí es donde tú tienes que identificar, y el señor vende paraguas, como decía yo hace ratito, bueno, si vende paraguas, entonces se beneficia con la lluvia, busquemos algo que sea contracíclico contra esto. O si él vende Coca-Colas, pues vamos a buscar algo que no sea de consumo, que sea de algo de tecnología que complemente este portafolio. Ese proceso no es de una reunión, son muchas pláticas y es incluso un tema de conocerte, porque al principio ni siquiera te quieren platicar bien cómo tiene todo, es súper común. Te van soltando la información poco a poquito. Entonces es una relación de largo plazo que se va dando, pero vuelvo a lo mismo, es tener lo que ellos no tienen y evitar lo que ya tienen. Yo, complementando lo que dice Rodrigo, creo que el conocimiento de lo que va a pasar para mí tiene que ser el 80% del tiempo dedicado a la conversación. O sea, yo
es difícil ayudar a alguien si yo no sé qué es lo que quiere esa persona. Y hay muchas ocasiones en las que incluso la propia persona tampoco tiene bien claro lo que quiere. Ese es probablemente el reto mayor. Y hay que ser conscientes de ello, y para eso existen instrumentos que te dan versatilidad, digamos, ¿no? Pero creo que por un lado es ese conocimiento, y por el otro lado, mi otro comentario sería entender qué papel quiere jugar con su portafolio. O sea, quiere no has- navegar todo el año sin mirar nada y que los puertos a los que vaya llegando estén pagados. Quiere tener una conversación una vez al mes, una vez cada 15 días con su asesor, con su banquero, para que le cuenten cómo va. Quiere participar en las decisiones de inversión, quiere participar activamente. O sea, hay soluciones para todos los tipos de opciones, pero lo que es importante es que si lo que decimos es que querés navegar por el mundo y tal, no me llames todos los meses a decirme qué tengo que comprar y qué tengo que vender, porque probablemente no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces, yo creo que ponernos de acuerdo en qué quiero, para qué lo quiero y cómo lo quiero, ahí ya después entrará el trabajo de decir en qué instrumentos o en qué tipo de productos o de soluciones te podemos ayudar. Mariana, a ti en especial, me gustaría que nos comentes cuando ya está decidiendo la familia meterse a fondos de inversión, que ya están encontrando inversiones pues en empresas, todos soñamos que potencialmente se vayan al cielo, pero ya en donde hay una decisión de riesgo sobre proyectos productivos y que, bueno, pues naturalmente es parte de tu especialidad. ¿Cómo alinear esa visión de la familia? ¿Cómo ayudarlos, sobre todo cuando no tienen esa claridad, pero quieren hacerlo y no saben por dónde caminar? Sí, pues mira, me quisiera ir también un pasito antes y complementar lo que vienen diciendo sobre las familias. Creo que algo bien importante y seguramente les pasa a ustedes, yo lo veo como de la parte externa porque normalmente yo estoy del lado de producto y yo me acerco a ustedes como los decision makers para llegar al cliente, ¿no? A menos que sea un family office, pero a los ultra high yo no llego directamente al cliente. Y no sé, es algo muy, muy particular, pero muchas veces no tienes la película completa. ¿No? Posiblemente un cliente tiene una cuenta en más de un banco, que es lo común, 70% fuera de México, y creo que uno de los retos es esa consolidación de la exposición actual del cliente con el reto, ¿no? De mejorar y de diversificar y de generar ideas nuevas que va a ir de la mano con la respuesta, ¿no? Pero no sé, ahorita también sería interesante porque pues, al final tienes instituciones, carteras que pueden tener un overlap, porque están ofreciendo, quizás estamos hablando de renta variable internacional y tienen la misma exposición en las diferentes cuentas y el reto es realmente generar un portafolio común, entender y rebalancear y tratar de ofrecer lo que el otro no le está ofreciendo, complementar, no competir, ¿no? Y al cliente darle un valor ahí agregado, ¿no? Creo que eso es súper importante. Y cuando dices sobre qué idea o qué producto, pues a mí sí me gusta mucho entender eso, ¿no? Estando desde un punto más independiente, es muy común que me abran la película completa. Entonces yo muchas veces sí recibo qué es lo que tienen en cada uno de los diferentes bancos y lo que yo trato de hacer es acercarlos con los especialistas, ¿no? No puedes ser especialista en todo y sí me gusta buscar a el manager o al asesor, a la persona correcta que lo va a guiar en sus tomas de decisiones. El de Alejandro. Fíjate que yo más que preocuparme por el asset class de lo que va a invertir, yo claramente nunca le voy a decir, no, es que te va a dar mejor rendimiento que sea tu activo. Yo lo que único que necesito es entender qué es lo que quisiera invertir, pero para que yo poder decidir cuál es la estructura que tiene que tener en mente, bueno, tiene que implementar para poder tener ese activo. Por ejemplo, mencionaban inversiones de real estate. No voy a tener la misma estructura para tener real estate que para tener private equity, que para tener FETE. Necesitas tener una estructura variada. Entonces, yo más bien lo que me ocupo es hacerle entender a la familia que no puede tener todos estos activos en su cuenta bancaria, toda en la cuenta a título personal, que necesita tener una estructuración corporativa. Incluso hasta por razones de impuestos. Por razones de impuestos y más que nada sucesoria. O sea, la gente que de repente tiene 20,000 cuentas y un contrato por acá de fideicomiso y acá un private equity, el día que fallece es un desastre, es un desorden. Entonces, tratarlos de ordenar, no nada más para eficientar su carga fiscal, sino para tener una sucesión ordenada. Héctor, tú en banca patrimonial, naturalmente, lo ves y lo vives.
Ahora, no solo como moderador, sino tu opinión, por favor. Muchas gracias. Bueno, coincido con mis compañeros lo que acaban de mencionar y sí, en la banca patrimonial y privada es el día a día, ¿no? Y si lo pusiéramos en alguna terminología, lo que se me viene a la mente es, eres como el doctor, ¿no? Y Mariana lo decía hace ratito. A ver, eres el doctor que tiene que saber de todo. Y eso se basa en la confianza y en la comunicación que mencionaban ahorita con los clientes, ¿no? No nada más necesidades de un producto, sino también cuál es el well planning de la familia, de sucesiones, de fideicomisos, de la parte de poner inteligencia fiscal, de la parte offshore, de la parte de corto, mediano, largo plazo. En realidad, haces un buen planning de todo lo que necesitas y te provees de herramientas que te ayudan. Y las herramientas entran en los family office, entran en las instituciones financieras, entramos prácticamente todos. Y algo que mencionaba Mariana, hoy hay herramientas que existen donde te hacen tu web planning y tu portafolio integral, ¿no? Y no se vuelve una competencia, sino se vuelve algo que el cliente lo ve en pro de ellos y de las próximas generaciones hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que ahorita que lo que platicábamos, el tema de la evolución en la asesoría, en la parte fiscal, en alternativos, muchísimas cosas más que van a venir hacia adelante, creo que lo que ayuda hoy y sobre todo que ya está sucediendo mucho, tanto en Estados Unidos, una parte que mencionaban hace rato, en la parte de Brasil, ¿no? Que también está evolucionando bastante. En México creo que vamos por buen camino, todavía nos falta mucho que recorrer, pero creo que todas las instituciones financieras, family office, tenemos que ir haciendo de la mano. Y el apoyo, además de bancos como Amex y HSBC, que finalmente ayudan a jugar internacional, globalmente, con esos fondos y poder invertirlos en cualquier rincón del mundo. Pues creo que merecen un gran aplauso nuestro exponente. Gracias